Vamos a tener ya una clase de lo que es mediación pedagógica. Vamos a ver algunos puntos importantes de la mediación. Muy bien, déjeme ver rápidamente aquí. A ver, vamos a ver aquí. Ok, no se me vaya. 50. Ok. Estoy revisando mi computadora para que no se vaya a descargar. Muy bien. Sale pues, ilustres. Nuevamente nos vemos en esta ya pues segundo apartado, segunda sesión del día de hoy, claro está. Bien, vamos a entrar a la semana número 2. Como les platicaba, el concepto de la didáctico, como significa en griego enseñanza y aprendizaje. La didáctica tradicional miraba al alumno como un ente totalmente pasivo, un ser pasivo. Y claro está, se pensaba que la propia inteligencia era una sola, ¿no? Para todos. Y fue el debate de la Edad Media. El propio Nicolás de Cusa, un filósofo del siglo XV, llegó a decir que la ignorancia debe ser muy instruida. Y en efecto, uno de los caminos para la sabiduría es a través de la ignorancia, ¿no? Si alguien no se da cuenta que es ignorante, no puede ser sabio, ¿no? Ese es un ideal totalmente socrático. Por ello, la didáctica es eso, enseñanza y aprendizaje. No lo pierdan de vista. Ahora sabemos que ha cambiado con la escuela activa, la escuela nueva de este siglo XXI. Y eso fue una parte también favorable en ver que en la época de la pandemia y que todavía sigue, muchos alumnos se apropiaron de su aprendizaje. Y ahí vino ya las dos características del tipo de escuelas. Por ejemplo, la primera característica de la escuela es que muchas instituciones son escuelas, se le llama escuelas planas. Así se le conoce, escuelas planas, donde la mayoría no miran al futuro, sino miran hacia el pasado. Claro, el pasado tiene grandes respuestas, por supuesto que sí, pero no hay que quedarse en el pasado, hay que mirar también hacia el futuro. Esas son las escuelas planas. Ahora bien, las escuelas inteligentes son las que miran al futuro sin olvidar el pasado. Muy bien, en su momento llegó a comentar Cicerón, un, un educador romano, curiosamente, filósofo, abogado romano, llegó a decir que la historia es maestra de la vida, lo que comentó el propio Cicerón. Por lo tanto, todo este recorrido de la didáctica ha tenido también grandes aportaciones. La escuela activa de este tiempo dice que el alumno tiene una conciencia activa, que lo que debe de ser uno es despertar en ellos la curiosidad por el aprendizaje. Por eso la mediación pedagógica es un tema totalmente importantísimo. Si al alumno lo impulsas, lo motivas y le dices que sí sabe mucho y tiene mucha posibilidad, va a crecer bastante. Enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, vemos ecosistemas tomando el punto de vista de la biología. Recuerden, por ejemplo, la palabra, se podría decir, ilemorfismo, esa palabra significa en griego traducido al español, ilemorfismo significa materia y forma. ¿La materia cuál es? La escuela. La materia qué es? Las planeaciones, el currículo. La forma es el sentido que le pueden dar. A eso le llamamos ilemorfismo, materia y forma. A veces nada más está la materia y no está la forma. Por eso hay escuelas que se ven muy bonitas, pero a nivel didáctico fracasan, porque no hay buenos profesores, no hay un plan curricular. Por eso es importante que cuando hablamos de ecosistemas, nos hacemos alusión a los buenos ambientes de aprendizaje. ¿Se acuerdan que les platiqué un poco? La idea de escuela se tomó de las prisiones. La idea de una institución se tomó de las prisiones. Usted me dirá, oye, profesor, ¿cómo? Esto me suena así como la dimensión desconocida. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en este día? Pues no es la dimensión desconocida, jóvenes ilustres. ¿Qué significa esto? Recuerden que hay un libro de Paul Michel Foucault que se llama Vigilar y Castigar. Este libro retoma precisamente el tema de las prisiones en Francia y esas prisiones precisamente se tomaron ideas para llevar a cabo instituciones educativas.
Por eso cuando hablamos de ambiente debe de ser un lugar bonito, un lugar didáctico, de luz y de mucha movilidad académica. La idea, como muy bien comentó el propio Carl Rogers fue un psicólogo educativo del siglo XX, la vamos a ver en su momento de mediación pedagógica a profundidad. Carl Rogers fue el creador de lo que comentó la educación basado en el estudiante. Vean cómo están los salones de clases. Todos están mirando hacia el pizarrón, como si la respuesta la tuviera la única persona que está ahí enseñando. Por eso ahorita las escuelas inteligentes del siglo XXI ya no hay un solo lugar, como si fuera un lugar tabernácula, tomando el idioma judío, claro está, el lugar sagrado, no. Todos cooperan, todos están moviéndose. ¿Por qué? Porque todo es una democracia. A eso nos referimos con ambientes de aprendizaje. Les recomiendo ampliamente un libro que se llama Crear hoy, la escuela del mañana, de Richard Gerber. Así se llama el libro, Crear hoy, la escuela del mañana, de Richard Gerber. Ese libro yo lo tengo, si gusta se los puedo compartir. Muy bien, ambientes de aprendizaje, ecosistemas bien estructurados. Es lo que van a ver en la semana 2. Bien, por otro lado, viene un tema también metódico de la médula espinal de la propia pedagogía, que es la planeación didáctica. Muchas veces se confunde que la planeación es un currículo escolar, no es un currículo escolar. El currículo es totalmente global, amplio, general, y la planeación es una pequeña categoría dentro de llevar a cabo los propósitos. La planeación, en efecto, es una herramienta de programación académica. ¿Ayuda a quién? Al docente, para que lleve a cabo secuencialmente su trabajo en diferentes tiempos de su labor docente. La planeación, claro, esta la vamos a ver más adelante. Algunos tipos de forma, hay muchos formatos de planeaciones. Usted me imagino que han hecho bastante. Hay muchos formatos. Poco a poco se van a ver. Muy bien, prosigo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, ilustres? ¿Algún comentario que tengan que hacer? No, profe, todo bien. Ninguna, profesor. Ok, muy bien, excelente. Ok, perfecto. Son estudiantes muy calladas, pero bueno, seguimos. Bien, en esta semana 2 va a venir el análisis de caso uno. Y aquí en el análisis de caso uno se va a hacer en equipos, no lo pierdan de vista. Esta actividad, veo que ya están entrando ahí, esta actividad es en equipo. Aquí precisamente el análisis de caso uno va a pedir precisamente un tipo de investigación documental, es decir, tienen que hacer sus búsquedas, sus pesquisas a través precisamente sobre el tema de la mediación, etcétera. Entonces, en este análisis de caso uno, que ahí va a venir, viene la rúbrica en la plataforma, usted van a realizar esa investigación documental en equipos y van a ver precisamente eh, cómo la propia mediación pedagógica tiene una gran importancia en la didáctica. Recuerdan esto, que cuando vean un profesor que esté dando clase en el aula, pregúntense, ¿cómo está enseñando? ¿Qué tipo de corrientes pedagógicas está utilizando? Hay escuelas que no saben y hay escuelas que sí lo tienen muy presente, que dice, no, profesor, nosotros utilizamos el método del propio Vygotsky. Ah, perfecto. No, nosotros utilizamos el método, por ejemplo, el método mayéutico. Ah, perfecto. Nosotros utilizamos el método de educación basada en problema. Ah, perfecto. A eso se refiere precisamente el análisis de caso uno. Van a realizar este tipo de investigación y cómo tiene precisamente gran importancia los ambientes de aprendizaje. Recuerden, un ambiente de aprendizaje es el lugar donde uno está aprendiendo. Pregúntense, si el profesor nos dijo que las escuelas se tomaron de las prisiones, ¿cómo está un prisionero en la cárcel? A oscuras, hay poca luz, hace mucho humedad o mucho calor.
Hay precisamente un timbre que está sonando cada hora, nos recuerda el conductismo. Hay castigos, si te portas mal no sales al receso, te castigan además, ¿no? Entonces todo eso está pasando en el ámbito educativo. ¿Cómo van a entregar el análisis de caso? Uno, van a hacer su portada, una pequeña introducción. La idea es que la realicen en una cuartilla y como es en equipo, la tienen que hacer en una cuartilla. Recuerden el formato que siempre manejo, Arial número 12, interlineado 1,5 justificado. En dado caso, si van a hacer el citado, y es importante que lo hagan a pie de página, ahí está el video donde yo explico el citado en APA 7. Luego viene el desarrollo, pueden utilizar organizadores gráficos sin ningún problema, es decir, esquemas, cuadros sinópticos, mapa conceptual, etcétera, etcétera. Luego del desarrollo viene una conclusión y en la conclusión pueden poner ahí sus bibliografías complementarias. Es así como se debe de hacer el análisis de caso. Uno, analicen cómo este tipo de mediación ayuda para un buen ambiente de aprendizaje. Recuerden esto, si no existe forma, no puede existir materia. La materia, puede haber una escuela muy bonita, pero si no existe una forma, un propósito, buenos docentes, no funciona. La escuela no es mágica, no lo puede hacer todo. ¿Alguna pregunta al análisis de caso uno, ilustres? Yo tengo una, pero no es tanto de la tarea, sino es de lo que usted comentaba sobre la inspiración, o como yo lo veo, de las cárceles hacia las escuelas. Sí. Y se me hizo muy interesante también lo que usted estaba comentando desde un análisis judío, de cómo la posición de la pizarra es muy importante. Pero a lo que yo voy, a mi pregunta es, ¿usted cree que las escuelas de ahora estén preparadas de un modelo que puede ser funcional para las nuevas generaciones? Pues no, en el aspecto, por ejemplo, material campus, hace falta inversión, hace falta movilizar las escuelas y hace falta cambiar ese tipo de modelo. Cuando hablamos de cambiar, es destruir la escuela vieja y construir una nueva, con modelos realmente innovadores, con modelos de comunidad, es decir, que yo pueda ver quién me está hablando, ¿no? Sí, 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 claro. Es que a mí me llamó mucho la atención el término escuelas inteligentes. Y para mí la inteligencia es un concepto que se deduce al manejo de las metodologías. Entonces, yo también creo que estamos en un contexto en donde la inteligencia a nivel gobierno no es algo que se maneje cuando hablamos de educación. Entonces, no hay un plan de estudios que renueve a través de una pandemia donde a los niños se les está exigiendo como que si jamás hubiese existido. Tenemos un rezago educativo increíble, niños de preescolar que tienen un aprendizaje nulo. O sea, son muchas exigencias que yo creo que nos detienen a un avance. Entonces, por eso es que yo quería saber su opinión sobre ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ilustre Campos. Tiene razón. El Plan Curricular 2022 de la nueva escuela mexicana acaba de entrar en vigor. Si le echan un vistazo, por ejemplo, hablando aquí desde México, eh, el 2 de enero del 2023 de este año, apenas a tiro de piedra, pues tuvo que ir los supervisores, los docentes a una capacitación continua de la nueva escuela mexicana. Esta nueva escuela mexicana surgió a partir del 2019 con el antiguo secretario de Educación Pública, Esteban Montezuma, que ahorita está en Estados Unidos. La antigua reforma educativa del 2013 con Enrique Peña Nieto y Emilio Chuaifet, primer secretario de Educación en la época del propio Enrique Peña Nieto, ya esa reforma se fue al polvo. Actualmente la reforma de lo que se le llama la educación basada en la comunidad, así se conoce. Ya no es la educación basada en el alumno, sino ahora es la educación basada en la comunidad, que la comunidad problematice la educación y aprendan todos, pero a veces el niño que llega a la escuela y luego llega a su casa, sus papás no saben leer, sus papás están trabajando. ¿Qué me estás hablando de problematizar la educación? Yo no comprendo de eso. Por eso es un gran reto, en efecto,
porque no estamos preparados, nos dice el discurso pedagógico moderno, algo muy distinto a lo que vivimos todos los días en un salón de clases. Por ejemplo, el libro Crear hoy la escuela de mañana del propio Richard Gerber, él llegó a una escuela inglesa, él fue director de una escuela, en ese libro cuenta su experiencia. Llegó a una escuela que era horrible, había poca luz, había barrotes, nos recuerda a la cárcel, claro está, había timbres, es decir, lo que los alumnos estaban viviendo en la escuela no tenía nada que ver con la realidad social. Ese es el riesgo de ahora, que se enseña cosas que no tienen nada que ver con lo que vivimos todos los días. ¿Qué es lo que vivimos todos los días? Tenemos que pagar servicios, tenemos que chambear, tenemos que llegar a tiempo, cuidar del tráfico, cuidar del vecino, cuidarme de un perro callejero. Eso es la vivencia de todos los días. ¿Qué hizo Richard Gerber? Llevó la sociedad a la escuela como profesor. No me digas esto, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que llevó una sociedad a una escuela? Sí, en su escuela, ¿qué puso? Puso un banco, puso un supermercado, eh, puso por ahí también un pequeño juego así como un parque, puso un teatro, puso una cafetería, todo eso lo puso en su escuela, claro, buscando financiamiento. Estas cosas no se dan nada más gratis, ¿no? Entonces, Richard Gerber llevó lo social a la escuela. Entonces los alumnos aprendieron que pedir mucho préstamo no es conveniente en el banco. Aprendieron a ahorrar, aprendieron a ir a una tienda, aprendieron muchas cosas. A eso le llamamos educación vivida, educación en acción. Vean, analicen, ilustren los que me están escuchando en este día de mediación pedagógica. ¿Realmente la escuela enseña cosas que tienen que ver con la vida real o no? Analicen eso, ¿no? Hay que analizar ese punto y eso es importante que comentaba su compañera Campos. Ese libro es fantástico, llevar la sociedad a la escuela, enseñarle al joven, enseñar cosas. Vas a una tienda, tienes que pagar. Eso es la vida real. Por eso, por ejemplo, un profesor de matemática tiene que decirle, mire, joven, si tú vas al súper o le invitas a tu novia un helado, tienes que saber matemáticas, no te vas a quedar mal ahí, ¿no? Vas a quedar triste, etcétera, ¿no? O te vas a una vergüenza terrible, ¿no? ¿Algún comentario, ilustres? Yo, bueno, disculpe, creo que Sí. estoy hablando mucho, pero yo creo que lo que usted comenta sobre llevar esto de la sociedad a la escuela y viceversa, creo que el intento estuvo cuando en ciencias naturales nos ponían a cuidar a un huevito como si fuese un bebé. Pero también entiendo que entrar en ese tipo de situaciones y de ejemplificar, perdón, la vida entra a otros cuestionamientos en donde creo que es más una desventaja porque si nosotros nos centramos en los cuestionamientos del que es que puede haber esta posibilidad y de las suposiciones, ayudamos al alumno a cuestionarse, pero puede ser que en ese cuestionamiento podamos perder el punto de la enseñanza o del tema del que se quiere aprender. Pero es bien interesante lo que usted nos menciona, porque la mayoría de los maestros pensamos que si nosotros enseñamos una parte general, cubrimos absolutamente todos los panoramas, pero nos olvidamos a que las generalidades también pueden caer en tonalidades que pueden ser erróneas. O sea, no podemos decir que todos nos gusta por decir, nos gusta el helado de chocolate cuando no es así. Entonces, entrar en esos cuestionamientos también abre un panorama mucho más grande que me imagino o supongo es un poco más complejo llevarlo a una planificación. Totalmente, Campos, tienes toda la razón. Hablas como si tuvieras voz de profeta. En efecto, a eso se le llama reduccionismo. En pedagogía y en filosofía se le llama reduccionismo. Es decir, un solo argumento para cubrir toda la realidad. Por ejemplo, la nueva escuela mexicana tiene tintes socialistas, ¿no? Ya no se habla de innovación, se habla de calidad educativa, ¿no? Ya no se habla de competencia porque es neoliberal, no, es el mundo globalizado.
Cuando vas a buscar trabajo te piden habilidades, ¿no? Oye, yo sé hacer esto, yo tengo habilidades duras, habilidades blandas, puedo resolver. Ah, perfecto. Eso es realmente lo que se busca que un alumno pueda desarrollar en la escuela. Claro, está evitando ese reduccionismo totalmente, pero es importante. Recuerden, por ejemplo, Howard Gardner hablaba de la educación naturalista. Hay muchas escuelas que tienen un huerto donde el alumno va a cultivar, va a sembrar, porque es una forma también de una educación ecologista, que el alumno aprenda que cuidar las cosas puede ayudar para las futuras generaciones. Por tal motivo, es importante también una educación, también se le llama totalmente geocéntrica y totalmente en el punto de vista de la geoeducación, así se le llama geoeducación, una educación totalmente global, ¿no? Suena como trabalengua, en efecto, ilustres, pero así son el aspecto. Muy bien, voy a prisa porque ya casi terminamos. ¿Otra pregunta más, ilustres? Campos, ¿cómo andamos? No, todo bien hasta ahorita. Excelente, muy bien. Viene ya la actividad, análisis de caso 2 en equipos nuevamente. Aquí va a venir precisamente el tema de los valores. Es el tema más difícil de este tiempo. Recuerden bien y hagas esa pregunta, ilustres. Los vicios deja dinero. Usted dirá, ¿cómo profesor? Sí, una sociedad enferma deja mucho dinero. ¿A quién creen que se le vende, por ejemplo, el narcotráfico? ¿A quién vende las drogas? ¿Gente sana o gente que quiere escapar de la realidad? Eso es precisamente el tema de los valores. Los valores son se ve como si fuera algo innato, es decir, soy profesionista y como tal me voy a comportar moralmente. Pues no es así. Los valores, como decía Sócrates, es una ciencia y como tal se deben de aprender. Se hace, recuerden esto, el mal tiene mayor impacto a través de la razón. Una gente ignorante que es malvada, pues no va a tener tanto impacto en su hacer el mal porque tiene ignorancia y una gente malvada y que no tuvo valores, pero tiene razón, tendrá mayor impacto en su hacer el mal, como pasó en el siglo XX con el nazismo. Muchos dicen es que la Segunda Guerra Mundial fue irracional. No, fue racional, pero no razonable. Cuando hablamos de valores, hablamos de razonable. Mucha gente hizo el mal y era gente muy preparada, ¿no? Por ejemplo, Giovanni Gentile, que fue el ideólogo del fascismo. Por eso hablar de valores es un tema difícil, porque se piensa que todo el mundo actúa correctamente. Si fuera así, dígame dónde está ese país. Me voy a vivir en este momento. Es la utopía de Tomás Moro. Usted mira, oye, profesor, esta utopía existe, todos se abrazan, todos se quieren, nadie escucha a Back Bunny. Me voy para allá, me voy, oye, profesor, fantástico, ¿no? Imagínense nada más. Increíble todo esto, increíble. Muy bien. Eh, espero esta ironía ilustre. Bueno, entonces el análisis de caso 2 va a venir por ahí un texto y va a venir algunas respuestas que deben dar, pero respuestas bien sustentadas. Nuevamente viene la forma, una portada, una introducción, un desarrollo y una conclusión en el análisis de caso 2. No olviden la forma, como les he platicado, el dimorfismo, materia y forma, no lo pierdan de vista. Bien, ese es el análisis de caso 2. ¿Alguna pregunta, ilustres? Muy bien, creo que no hay preguntas. Vamos ya con el preproyecto. Aquí el preproyecto es totalmente de forma individual, no se debe de hacer en equipos. Es individual. Aquí en el preproyecto, ustedes van a analizar una sesión, una clase, es online o de forma presencial. Me imagino, claro, está por lógica. Van a revisar ustedes una clase totalmente online y van a realizar precisamente un pequeño diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico es el primer rostro de una evaluación. Ver si realmente cómo se está llevando a cabo esa clase, qué tipo de corrientes pedagógicas pueden utilizar. Por ejemplo, yo uso mucho la mayéutica, preguntas, ¿no? Preguntas, preguntas. Se le llama la educación basada en preguntas. Por lo tanto, en el preproyecto ustedes van a realizar un pequeño diagnóstico.
Ese diagnóstico puede ser, por ejemplo, en algunas pequeñas preguntas. Recuerden que el diagnóstico lleva también tópicos, preguntas. ¿Qué tipo de clase se llevó a cabo? ¿Cómo lleva a cabo la sesión el profesor? Eh, ¿Qué realmente se está llevando a cabo? ¿Cómo está el constructo, el desarrollo de todo esto? ¿Y qué tipo de corrientes pedagógicas está dentro de este tipo de clases? Entonces, así la deben de llevar a cabo. Claro, la modalidad, estoy seguro que va a ser totalmente online. Y aquí están los siguientes puntos que tienen que llevar a cabo ilustres. Eh, y a raíz de esto van ustedes a ir organizando precisamente, no es, bueno, el preproyecto que es a través de lo que es una portada, un índice. Recuerden que el índice tiene que cubrir toda la cuartilla, lo pueden poner en Arial número 14. Luego vienen los objetivos utilizando la taxonomía, objetivos claros, tampoco largos, etcétera. Y dentro de esa misma hoja, abajo ya ponen la introducción. Ahí en la introducción van a ustedes hablar sobre la importancia que tiene la mediación pedagógica dentro de los valores en el mundo educativo, ¿no? Para que ustedes desarrollen esa pequeña introducción y en el desarrollo pueden poner también organizadores gráficos. Luego del desarrollo viene la conclusión y una bibliografía complementaria. La pueden hacer, si usted la pueden ir trabajando hasta en 7, 8 cuartillas en este trabajo de investigación. Realicen ese diagnóstico, hagan unas pequeñas preguntas, vayan contestando sus propias preguntas y es así como se puede llevar a cabo eso. Recuerden que un diagnóstico son preguntas abiertas o cerradas. Eso es importante y claro, pueden hacer también un pequeño video con sus impresiones. Eso también lo pueden meter en el desarrollo del trabajo de investigación. ¿Alguna pregunta ilustre sobre el tema del preproyecto? Ninguna. Ok, espero que me haya dado a entender ilustres. Sí, muy Sí, bien, profe, profesor. todo claro. Excelente, maestro. Ok, perfecto. Entonces, observen esa sesión, observen esa clase, me imagino que será totalmente online y realicen ese diagnóstico. Recuerden, no pierdan de vista, ilustres. Cuando vean una clase, pregúntense qué tipo de corriente pedagógica se está utilizando y para qué sirve. A veces sin querer utilizamos el conductismo, sin querer. Vean, cuando escuchen un timbre en una escuela, eso es conductismo. Cuando diga el profesor, a ver, traigo caramelos, si se portan bien les doy un caramelo, ese es conductismo, ¿no? O cuando dejen, por ejemplo, tareas, van a hacer tarea y van a comentar, ese es constructivismo. Vean, al final de cuentas, sudamos y olemos pedagogía todos los días en una escuela. Así se va a hacer el tema del preproyecto, con 7 cuartillas que entregan, hasta 6 bien trabajadas, es más que bienvenida el tema del preproyecto. Tengan cuidado con los fantasmas de tener coincidencias con otros trabajos, no vayan a aparecerse como la ministra de la Suprema Corte de Justicia que volvió al pasado y luego volvió al futuro. Eviten ese tipo de coincidencias extrañas en trabajos de investigación. Muy bien. Eh, bueno, prosigo. Ese es el tema del preproyecto. Y claro, ya en la semana número 4 vamos a ver en su momento los 3 rostros del currículo escolar. Recuerden que la palabra currículo viene del latín clásico, currere, currere, en plural currícula, ¿no? Currere, currere, significa caminos del aprendizaje. El currículo escolar es todo a la totalidad, escuela, todo. El guardia de seguridad, los salones de clases, los planes y programas de estudios, todos los docentes, los administradores, todo es el currículo, hasta el nombre de la escuela es un currículo escolar, todo. A veces se confunde el currículo
No solamente es un plan limitado, sino es la parte general. Y dentro de esa parte general del camino del aprendizaje viene tres rostros. El currículo formal, el que se hace antes de la acción. Muchas veces los pedagogos hacen currículos formales, pero no saben cómo realmente se está llevando a cabo, si funciona o no. El tipo de materias, perfil de ingreso, todo eso es precisamente. Y cuando el docente ya está dando clases en el aula, a eso se le llama currículo vivido. Y hay otro aspecto que no está por escrito, que se le llama el currículo oculto. Ese currículo oculto es algo, por ejemplo, un alumno si se porta mal, punto menos, ¿no? Le dices al alumno, pero profesor, no estaba escrito, sí, pero te estoy explicando, te estoy aplicando el currículo oculto. Te portas mal, te repruebo. Ese es el currículo oculto. O premiar al alumno, oye, qué excelente, retórica, punto extra. No estaba escrito, pero es el punto de vista del docente. Ese es el currículo oculto. Claro, hay aspectos también que no está permitido. Por ejemplo, si le dices al alumno, oye, Pepito, vente a comprar mi despensa y te doy un punto extra y se va Pepito a comprar la despensa del docente, es aplicando el currículo oculto. El currículo oculto está ahí, es algo totalmente no tangible, pero se aplica en cada momento. Por eso, cuando vean un plan de estudio que no concuerda con las necesidades del aula, apliquen el currículo oculto. Con su expertise de cada uno, digan, este temario no me interesa, no es relevante para este tiempo, voy a modificarlo. Ese es el currículo oculto. Al final de cuentas, la última escala de batalla se encuentra el docente dentro del aula de clases. Imagínese este escenario. Todos los alumnos se fueron y te quedas tú solo mirando el salón de clases vacíos y mirando las bancas que están ahí, algunas pues desorganizadas. Y pregúntate, si la escuela está vacía, ¿tendrá sentido la educación? Esa es la pregunta precisamente de la semana número 4. Muy bien. Eh, ¿Qué les parece si salimos? Ya sueno como si fuera un disco de RBD versión 2000. Una disculpa. ¿Qué les parece si salimos y volvemos a entrar con la misma liga? ¿Qué les parece, ilustres? Ok, Sí, está perfecto. bien. Excelente.